Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Maecha, estudiante del programa de Ingeniería en Producción. En este momento voy a realizar la presentación de dos temas, manejo integral de residuos sólidos y en una segunda parte realizaré también una exposición acerca de residuos tóxicos y peligrosos. Voy a tratar temas como conceptos básicos, alguna legislación aplicable a este tema, alternativas de tratamiento que se tienen, metodología para el diseño del plan de gestión integral de residuos sólidos, entre otros aspectos que son importantes para entender el manejo de residuos sólidos. Entonces, primero quiero hacer un par de precisiones y es que a partir de la última política generada en este tema, entonces se da una clara diferenciación en lo que se tiene con manejo y la gestión. Entonces, cuando se da manejo, implica que ya se han generado unos residuos y lo que se busca es dar una disposición o un tratamiento adecuado a estos residuos para evitar que se generen algunos tipos de impactos a la salud humana o al ambiente. Cuando hablamos de gestión, estamos hablando desde el antes de que haya una generación de esos residuos y es por eso que aquí se van a tratar algunas estrategias como prevención de generación de esos residuos y digamos que va a tener un enfoque un poco más ambiental, más de prevención. Existen dos conceptos que hay que tener muy claros, es el concepto de lo que es basura y lo que es un residuo. Ambos son elementos que pueden ser duraderos o no duraderos, de tipo orgánico o no orgánico, que son generados por actividades domésticas, comerciales, industriales o algún otro tipo de fuente y que los consideramos basuras cuando ya no tienen una aplicación por sus condiciones de contaminación o por la naturaleza del material, no pueden ser reincorporados al proceso productivo o utilizados de alguna manera y llamamos residuos cuando esto sí puede dársele un segundo uso, bien sea reciclándolo, utilizándolo como materia prima en otro proceso o haciendo algún tipo de tratamiento que evite llevar estos residuos a una disposición a un relleno sanitario o algún tipo de tratamiento. Entonces tenemos los residuos orgánicos, que pueden ser desperdicios animales y vegetales, que son biodegradables y que tienen unas alternativas específicas de tratamiento. Podemos hablar también de inorgánicos como son latas, periódicos, neumáticos, embalajes, entre otros. Aquí en este momento estamos viendo en pantalla algunas imágenes, pues digamos que todo el movimiento por el tratamiento, por la adecuada gestión de los residuos, tanto sólidos como peligrosos, se da por, digamos, este tipo de imágenes que hemos visto alrededor del mundo, en el cual vemos un contenido muy importante de plásticos en los océanos, en donde estamos viendo digamos, hay un tema de justicia ambiental con el movimiento transfronterizo de residuos que va a crear una deuda ambiental con países menos desarrollados y podemos ver la isla de residuos también. En la última, en la cuarta imagen, entonces vemos cómo es una disposición indiscriminada en Nairobi, Kenia, y con todas las afectaciones que tiene para la salud, en términos sociales, para las comunidades que son las directamente afectadas por una inadecuada disposición de estos residuos. Entonces, en este momento tenemos en pantalla alguna de la normatividad importante. Realmente en el tema de manejo de residuos es transversal a legislación en otros componentes ambientales como aire, el tema de manejo y disposición de aguas residuales, entre muchas otras normas técnicas, guías técnicas, decretos, leyes, etcétera. Entonces, para mencionar algunas, tenemos el decreto 754. Aquí se nos explica una estructura de cómo se hace el diseño de un plan de gestión integral de residuos sólidos a través de la metodología de marco lógico para diseño de proyectos.
Entonces aquí vamos a venir y es un tema que vamos a ver más adelante, cuáles van a ser los componentes, cuáles son los programas que se tienen que diseñar dentro de este PEGIR. En el COMPES 3874 del 2006 encontramos la política de residuos peligrosos, que va a ser tratada en la segunda parte de nuestra presentación. Y pues digamos que aquí nos va a dar información importante sobre cómo se va a hacer la identificación, de cuáles van a ser los principios, los objetivos, metas y demás componentes que tienen que ver con ese tema. El decreto 1713 del 2012 es la reglamentación de la prestación de servicios públicos. Entonces aquí también directamente se van a tratar temas de gestión integral de residuos sólidos, ya que si bien es una responsabilidad de la autoridad ambiental competente, también está muy involucrada la empresa prestadora del servicio público de aseo en todas las estrategias que va a adoptar la política, la estrategia de educación y cultura y otro tipo de estrategias. En la resolución 1164 del 2002, entonces se van a tratar los residuos hospitalarios. Los residuos hospitalarios no están categorizados como residuos sólidos ni residuos peligrosos, aunque pueden serlo, sino que van a tener un tratamiento como residuos especiales, al igual que va a ser el tratamiento con los residuos de construcción y demolición. En el decreto 2436 del 2014, este nos habla de la regionalización de los rellenos sanitarios y, digamos, algunos aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de hacer el diseño, de crear, digamos, todo en la parte técnica, los rellenos sanitarios. La resolución 330 del 2007, entonces este es el último RAS, que es el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento. Lo que vamos a encontrar en esta resolución son aspectos y parámetros técnicos de la construcción y el diseño, construcción, la implementación, el monitoreo y demás procesos inherentes a todas las obras de infraestructura técnica para el manejo de agua potable y saneamiento básico. En la resolución 1390 vamos a encontrar algunas directrices para la clausura de rellenos sanitarios. Entonces, como el impacto ambiental de una obra de estas pues es tan fuerte, entonces se tienen que seguir claramente unos protocolos, se tiene que hacer en el marco de un conjunto como de obligaciones que se tiene para evitar, para minimizar el impacto ambiental lo que más se pueda. En el decreto 2041 del 2014, aquí vamos a encontrar todo sobre licencias ambientales. Entonces, cuáles van a ser los proyectos que por su naturaleza van a requerir que se haga un trámite de licencia ambiental y pues también cuáles van a ser todos esos requisitos que va a tener que cumplir para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o en el caso de que sea un proyecto grande, la entidad que tenga competencia de estudiar y aprobar o rechazar esta licencia. Entonces, los documentos que debe presentar o cuáles van a ser los requisitos que va a tener que seguir para poder tener la licencia. Tenemos la ley 1259 del 2008, que esta nos habla de los comparendos ambientales, algo que también es muy importante en el tema de gestión de residuos sólidos. Como mencionaba anteriormente, los residuos de construcción y demoliciones van a estar regulados en la resolución 472 de 2017, que nos va a dar un conjunto de directrices acerca de cómo va a ser el transporte, cómo va a ser el manejo, cuáles van a ser las políticas para una gestión de este tipo de residuos especiales. En la resolución 1326 del 2017, entonces, aquí vamos a tener cuál va a ser el manejo de llantas usadas. Resulta que también tenemos un conjunto de programas post-consumo que en el momento son aproximadamente de 7 a 9 y que van a estar enfocados en la recolección y el tratamiento de un tipo específico de residuos que se
generan y más adelante vamos a tratar este tema. Bueno, viene el decreto 351 del 2014 que también habla acerca del tema de residuos hospitalarios y de la formulación de el plan de gestión integral de residuos hospitalarios, que también más adelante vamos a hablar un poco de esto. Bueno, entonces, algunos otros documentos reglamentarios son los decretos únicos reglamentarios. Tenemos el 1077 del 2015. Los decretos únicos reglamentarios son la recopilación de toda la legislación ambiental en un sector en específico. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener en el del sector vivienda, en el cual se van a dar unas directrices muy importantes en el tratamiento, en la gestión de residuos sólidos y que este lo vamos a encontrar en el título 3. El decreto 1076 del 2005 va a encerrar toda la legislación que tiene que ver con el sector ambiente. Entonces, aquí en el título 6 vamos a encontrar específicamente la parte que habla de residuos sólidos. Tenemos el decreto único reglamentario 1079 también del 2015. Este es del sector transporte y en el capítulo 7 nos va a tratar temas de cómo tiene que ser el transporte de residuos peligrosos. Entonces aquí entramos en aspectos técnicos de cómo tiene que ser esa movilización, la identificación, todo, de pronto la documentación o los soportes que tienen que quedar de esta movilización y todas las consideraciones que se deben tener en caso de que necesitemos hacer un manejo de este tipo de residuos. Aparte de esto, Colombia es miembro y ha aprobado algunos convenios que vienen a tratar estos temas ambientales. Entonces, por ejemplo, tenemos el convenio de Basilea. El convenio de Basilea trata del movimiento transfronterizo de residuos tóxicos y peligrosos. Entonces, se ratifica con la ley 253 del 96 y aquí lo que se nos va a brindar es un conjunto de herramientas que permiten generar legislación y generar algún otro tipo de instrumentos legales para cumplir con este objetivo de un manejo adecuado de residuos peligrosos. El convenio de Estocolmo, entonces, es un convenio internacional que está enfocado en la gestión de plaguicidas y productos químicos utilizados en los países. Colombia también lo ha adoptado. El convenio de Rotterdam. El convenio de Rotterdam habla sobre los COPs, los contaminantes orgánicos persistentes, y cuál van a ser las metas de reducción de este tipo de compuestos químicos que, pues, como ya sabemos, va a afectar directamente la atmósfera, va generando pues algunos impactos en la estabilidad climática. En el convenio de Minamata, que es uno de los más recientes que ha firmado y ha ratificado nuestro país, este trata acerca del manejo sobre el mercurio, de su utilización, va a poner algunas regulaciones, algunas metas, dado los efectos tanto ambientales como a la salud humana que se ha visto que estos nos ha generado. Entonces ahora para seguir vamos a ver un poco el tema de las licencias ambientales. Entonces, como ya conocemos, la ANLA fue la entidad designada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la institución encargada de hacer un análisis y en dado caso de que sea viable, emitir licencias ambientales para diferentes proyectos que van a tener una jurisdicción, la ANLA, o en algunos casos, dependiendo del tipo de proyecto, también el ministerio o las autoridades ambientales competentes van a ser los directamente que van a tener la jurisdicción de aprobar o no estas licencias ambientales. Entonces aquí en pantalla lo que vemos son algunos de los sectores que por la naturaleza del proyecto, obra o actividad que van a desarrollar requieren hacer un trámite de licencias ambientales. Entonces, en el sector hidrocarburo, tanto para la explotación como para la exploración, y bien sea en zona terrestre o también en áreas marinas, se tiene que
hacer trámite de licencia ambiental. Para transporte también, para transporte de combustible líquido o gas, para estaciones de bombeo y estaciones de transferencia e incluso para refinerías o algún tipo de empresa de industria petroquímica. En el sector minero, para la explotación de carbón, igualmente para actividades de prospección, actividades de exploración o explotación de minerales metálicos, piedras preciosas, arcillas y otro tipo de materiales geológicos. En presas, represas y embalses, aquí es importante que sean mayor, que tengan una producción o un almacenamiento mayor a 200 millones de metros cúbicos de agua. En el sector eléctrico esto va a venir definido por la cantidad de megawatts que va a generar el proyecto. Entonces, va a ser en centrales, explotación de fuentes alternativas que sean mayor a 100 megawatts y entendidos de líneas de transmisión eléctrica. Para proyectos de generación de energía nuclear también se requiere la expedición de licencia ambiental. En el sector marítimo y portuario, entonces para puertos, cuando se tenga que hacer dragados o hacer la construcción de canales o obras de estabilización de playas y zonas costeras. En la construcción de aeropuertos internacionales, obras públicas que involucra viaductos, redes fluviales nacionales, vías férreas, obras marítimas como diques y distritos de riego y drenaje superiores a 20.000 hectáreas, entre otros. Entonces, dentro de esta licencia ambiental, el programa o el plan de gestión integral de residuos sólidos va a ser un componente importante, por eso también mencionamos aquí cuáles van a ser esos sectores. Bueno, ahora hablando de, como se mencionó, la política de gestión integral de residuos sólidos está en el COMPES 3874-2016. Digamos que tenerlo como un COMPES le dota de un presupuesto, le dota de una categoría de importancia para el desarrollo de esta política. Entonces, aquí lo que podemos ver es el triángulo, esta va a ser la pirámide de prioridades y esto, retomando el concepto de gestión, es muy importante dado que la política está apostando a la prevención, no tanto al tratamiento, sino que hablamos del tema de prevención. Entonces aquí lo que estamos viendo de arriba hacia abajo van a ser como las estrategias que van a ser preferibles. Entonces tenemos en la parte superior de la pirámide invertida la prevención, que va a ser donde se van a enfocar mayormente los esfuerzos en reducir el volumen de estos residuos que van a ser generados y que eso se va a hacer a través de del diseño de producto, de los materiales, de los procesos, del reciclado y algún otro tipo de estrategias que vayan a ser utilizadas y que nos vaya a permitir reducir ese volumen de residuos. Después de eso vamos a tener la reutilización y es que los residuos generados de esa actividad comercial o de ese proceso o donde quiera que surjan, se busca que sean reincorporados nuevamente al sistema, sean reciclados o algún otro tipo de estrategia. El aprovechamiento va a ser la siguiente, que realmente podamos utilizarlo y que no sea necesario de llevarlo a disposición final en un relleno sanitario, que también es el objetivo de esta política, reducir el volumen de residuos sólidos que van a ir a disposición final. El tratamiento, pues entonces aquí ya es una categoría distinta y finalmente tenemos la disposición final. Entonces, los principios sobre los cuales se rige la política de, de gestión integral de residuos sólidos, entonces van a ser los siguientes. En primera instancia tenemos la ecoconcepción y que esto pues nos quiere hablar que desde un principio
desde el diseño de los procesos, el diseño del producto, el diseño de la actividad, va a tener un enfoque ecológico que va a permitir desde la fuente generar algunas buenas prácticas o generar algunas modificaciones para reducir ese volumen de residuos. Ecología industrial y territorial. Entonces esto nos habla de cómo los procesos productivos tienen que tratar de imitar o tienen que tener esa perspectiva cómo funciona la naturaleza, de minimización de los residuos y de reincorporación. Economía de la funcionalidad, segundo uso, la reutilización, reparación, aprovechamiento y valorización. Entonces, digamos que todo esto nos va a hablar mucho de la economía circular que es un paradigma muy diferente al paradigma de la economía lineal, en la cual se hace la extracción de unos recursos, se crea un producto, se vende y finalmente pues va a dar posiblemente a un relleno sanitario sin tener la oportunidad de tener algún tipo de tratamiento, reincorporación o pues algo que nos permita reducir ese volumen de residuos a los rellenos sanitarios. Entonces lo que se busca es un esquema de economía circular. Es básicamente el principal enfoque de esta política. Entonces, el uso responsable de las materias primas que sean sostenibles, esto va a ser importante. En un principio se hablaba de la reutilización, del reciclaje y de la reducción, pero digamos que a través del tiempo y con toda la práctica y con el conocimiento que se ha ido generando y también el desarrollo de muchos procesos creativos en cuanto a este problema que inicialmente es visto como un problema, pero hoy en día ha generado oportunidades de empleo, digamos que ha generado empresas y muchas oportunidades. Entonces digamos que tenemos paradigmas de repensar, el paradigma de rediseñar, de refabricar, reparar, redistribuir, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar energía. Entonces ya no tenemos solo las tres R's, que eran las tres estrategias que se tenían en un principio, sino que en este momento ya son 9 R's, digamos como 9 marcos que tenemos para seguir en lograr este objetivo de la política de residuos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? La política tiene un principio de precaución, es decir, que si no tenemos una certeza clara científica, entonces vamos a aplicar ese principio de precaución para evitar precisamente estos impactos indeseados. La comunicación del riesgo, y es que la población y las demás partes interesadas deben conocer en los riesgos a los que están expuestos, por ejemplo, si se está manejando algún tipo de relleno sanitario cerca de los lugares donde habitan o si de alguna u otra manera se van a ver afectados por ello. Em, ¿Cuáles son las estrategias que se van a tener para lograr esta reducción? Entonces tenemos esquemas de producción más limpia, también la generación de los PEJIRs o los PEJIR-RESPEL, que nos va a permitir hacer un diagnóstico, poder caracterizar bien los procesos y asimismo generar algunas estrategias de reducción. En la anterior política se tenía una meta entre el 2016 y el 2018 de que hubiese una reducción del 40% de los residuos sólidos que se venían generando. Entonces, bueno, digamos que la meta no han sido como 100% satisfactorias, pero sí se ha hecho un gran trabajo y se sigue construyendo muchísimo. Dentro de la política encontramos alguna de esta información que fue como la base para plantear todas las estrategias que allí se mencionan. Entonces aquí lo que podemos ver en pantalla es el costo neto por
tonelada de diferentes técnicas de tratamiento. Entonces, ahí vamos a ver que la generación de energía, pues es la que mayor costo tiene por tonelada y estrategias, por ejemplo, como el compostaje, es la que tiene un menor costo. Pero sabemos ya, puede que tengamos que algunas de las opciones como ambientalmente menos sostenibles sean las más económicas, pero la política no se enfoca solo en los costos que tenga que incurrir el Estado para esto, el Estado y también las organizaciones, sino que el enfoque va a ser precisamente en hacer ambientalmente lo mejor posible. Bueno, aquí en el mapa lo que vamos a poder ver es que muy un poco porcentaje de los residuos que se generan están siendo tratados o aprovechados de alguna manera. Entonces, el país, pues lo que se está buscando con esta política es también que este porcentaje se aumente, que hayan más plantas orgánicas, más plantas de compostaje, más de tratamiento básicamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es la proyección de la generación de los residuos en el rango de tiempo del 2015 al 2030, donde por supuesto vemos que va en aumento, somos más, la población crece, se abren más empresas, se dinamiza la economía, lo que va a tener implicaciones en un aumento de esto, del volumen de residuos generados. Y esto viene a ser un problema porque los rellenos sanitarios también tienen una capacidad, van a estar disponibles solo hasta cierto tiempo y es por eso que hay una alerta tan grande en la que se tiene que enfocar en estas estrategias alternativas de la reducción y de otro tipo de estrategias para no seguir saturando rellenos sanitarios porque de uno u otro modo este es una alternativa no sostenible en el tiempo. Ok, bueno. Entonces aquí lo que podemos ver, como mencionaba anteriormente, es el círculo virtuoso de crecimiento. Entonces, estas son las estrategias R, las que les mencionaba anteriormente, que nos pueden guiar en la gestión de los residuos sólidos. Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos y metas. Entonces, digamos que una de las características de esta política es que va a ser gradual, es decir, que se va a ir implementando poco a poco en la medida de la disponibilidad técnica, de la disponibilidad presupuestaria, de las capacidades humanas y de los resultados que se vayan alcanzando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, bueno, las metas se buscó que fueran unas metas razonables, que fueran, que estuvieran en concordancia los objetivos ambientales con los sociales y también los económicos, que fuera viable en estos tres sentidos. Hay algunas otras políticas que vienen a ser o vienen a ser como muy cercanas o vienen a ser también transversales a todos estos propósitos de la política de gestión de residuos sólidos. Para nombrar algunas, tenemos la política de producción y consumo sostenible, que esta la que se va a enfocar precisamente en eso, en que haya una racionalidad en la planeación de los procesos y en el consumo y la producción a través de estrategias como los programas de mercados verdes, algo muy importante que está desarrollando el país para generar un crecimiento de los mercados verdes que dentro de su estructura tienen prácticas ambientalmente sostenibles, bien sea por el tipo de recursos que utilizan, bien sea por sus esquemas logísticos, por sus esquemas comerciales y todo lo demás vienen a aportar mucho a esta meta. Y la política de cambio climático también es muy importante articularla con esta política y el tema de educación y cultura, ya que se está buscando también generar conocimiento en la población acerca de todas estas estrategias y de tiene que ser el comportamiento desde el ciudadano.
Bueno, entonces aquí vemos los principios de la política es generar protección a la salud humana y al ambiente, como les mencionaba, ser gradual, poco a poco irse implementando. La jerarquía de la gestión integral de residuos sólidos, entonces como lo veíamos anteriormente, nos vamos a enfocar prioritariamente en la prevención hasta que definitivamente no se pueda dar un tratamiento efectivo y tengamos que recurrir a la disposición final. La gestión diferencial va a ser en conjunto del tipo de residuos que se generen, el volumen, las condiciones geográficas y demás, educación y cultura para el manejo de residuos. Entonces esto va a incluir unos programas de cultura ambiental para la ciudadanía y otro tipo de estrategias. El análisis del ciclo de vida del producto, entonces lo que va a tener, va a implementar este paradigma de la economía circular, entonces en la cual no solo se va a pensar en generar el producto, en venderlo, sino que en el consumo, el desecho y la posterior generación del costo de tratamiento, sino que precisamente se va a evitar esto, ya dado que el costo del tratamiento de los residuos es alto y si las personas que los generan, las empresas principalmente, adoptan unas buenas prácticas, pues van a ver reflejados en sus finanzas cómo esto puede llegar a ser una alternativa de ahorro a largo plazo. La responsabilidad extendida del consumidor. Entonces esto quiere decir desde la persona que va a elaborar ese producto y que va por la actividad que haga, va a generar esos residuos, entonces va a ser responsable de ello hasta la disposición final. Eso es a lo que se hace referencia a la responsabilidad extendida. El principio del que contamina paga, importante también, la inclusión, entonces aquí hablamos mucho de los recicladores y de todo el esquema laboral alrededor de la gestión de residuos. Y es que va a dar una oportunidad a un grupo de personas que van a estar trabajando en actividades de reciclaje y de gestión de residuos con unas condiciones laborales, unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo y también la dotación de capacidades técnicas, capacidades para el trabajo, etcétera. La suficiencia financiera tiene que ser sostenible financieramente, regionalización, estrategias diferenciales en la prestación del servicio público de aseo. Y como lo mencionaba anteriormente, y muy importante, el principio de precaución y comunicación del riesgo. Como les mencioné anteriormente, Colombia cuenta también con unos programas post-consumo. Teníamos en el principio solo 7 de estos programas, pero adicionalmente se han adicionado dos. Entonces, lo que esto busca es dar unas directrices de cómo tienen que ser recolectados estos residuos y cuál va a ser el tratamiento especial que unas entidades autorizadas van a darle para ello, para este objetivo. Entonces, estas entidades van a tramitar unos permisos, van a diseñar unos procesos que tienen que ser muy sostenibles. Entonces, el programa de pilas usadas, el programa de medicamentos vencidos, de computadores e impresoras en desuso y demás hardware, baterías usadas de plomo ácido, bombillas fluorescentes usadas, llantas usadas, envases de plaguicidas domésticos, aceites usados y celulares. Cada uno de estos programas de postconsumo viene a ser adaptado a través de una resolución o un decreto. Bueno, algo muy importante en la gestión de los residuos, tanto para la autoridad como para la misma empresa o el mismo generador de estos residuos, es tener un pleno conocimiento de cuál es el volumen o en qué categoría de generación se va a ubicar conforme al volumen de residuos que se va a generar. Entonces aquí tenemos los rangos propuestos por las políticas y todo esto va con un marco de tiempo de 12 meses y esto viene a ser calculado a través de la media móvil de los últimos 12 meses de generación.
Entonces aquí vemos cuando un pequeño generador va a ser considerado entre 10 y 100 kilogramos al mes y tiene que hacer registro ante la autoridad para que la autoridad va a tener el control de estos generadores. El mediano entonces va a estar entre 100 y 1000 kilogramos al mes y los grandes generadores serán los que generen mayor a 1000 kilogramos por mes de los sólidos. Ahora vamos a hablar de la metodología del plan de gestión integral de residuos. Como mencioné al inicio, esto va a estar sintetizado en la resolución 0754 del 2014. A mano derecha lo que vamos a ver es la metodología, digamos como la tabla de contenido de lo que nos va a mostrar la metodología de esta resolución. Entonces, primero es importante entender qué es un PEGIR. Entonces, un PEGIR sencillamente es un instrumento de planeación municipal, distrital o regional que lo que nos va a servir es como un mecanismo de gestión, como una guía, un sistema que nos oriente para hacer una gestión de esos residuos. Perfecto. Entonces, esto va a tener pues un enfoque preventivo con todos los principios que ya previamente mencionamos en la metodología. ¿Cuál va a ser el alcance? El alcance va a ser residuos sólidos, como mencionamos anteriormente, RCDs, y los hospitalarios pues ya van a ser residuos especiales y tienen otros parámetros que van a tener que ser parámetros sobre todo técnicos y que tienen que ver con las características y las propiedades de estos residuos y las alternativas de generación de estos residuos que van a venir a ser diferenciales de los residuos sólidos como tradicionales o comunes. Entonces, bueno, aquí vemos qué es lo que tiene que contener la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PEGIRs. Vamos a hacer un poco una descripción más detallada de cada uno de estos pasos, por decirlo así, que se tienen que seguir para el PEGIR. Entonces, lo que tenemos que entender es que primero se va a dar una organización para la formulación del PEGIR. Aquí se va a necesitar un equipo interdisciplinario, dado que es un proyecto tan grande que va a ser diseñado para un municipio o para una ciudad o para incluso también, pues cuando lo hablamos a nivel empresarial, se va a necesitar que contar con un grupo interdisciplinar, alguien que sepa de finanzas, alguien que sepa de temas ambientales. Digamos que es muy importante la participación en el caso, si estamos hablando de un municipio, del alcalde, de la autoridad competente, de los prestadores del servicio público de aseo, también de representantes de los recicladores, de agremiaciones, el sector ONGs tienen una importante participación aquí. ¿Cuáles van a ser las funciones de este grupo coordinador? Bueno, entonces el grupo coordinador va a ser quien da la toma de decisiones, va a asignar los recursos a cada una de las actividades que se vayan a desarrollar, va a hacer una evaluación del grupo de trabajo técnico, del grupo técnico de trabajo, y pausa la articulación de los PEGIRs con los planes de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial y demás instrumentos de planificación territorial o en el caso de empresas que se pueda articular con los sistemas de gestión de la empresa y con los demás procesos que allí se lleven a cabo. Y también el grupo coordinador va a tener la función de gestionar los recursos técnicos y financieros para cumplir los objetivos del PEGIR. El grupo técnico, entonces, como mencionaba anteriormente, es un grupo compuesto por especialistas en ingeniería, en temas sociales, en planificación, en administración pública, en temas ambientales, en economía y finanzas, derecho de servicios públicos, si estamos hablando nuevamente de un municipio. Ya para una empresa, pues digamos que requerirá ciertas áreas o ciertos departamentos específicos y estratégicos de la organización.
¿Cuál va a ser la función de este grupo técnico? Hacer la construcción de la línea base, que va a ser, pues, digamos, como el diagnóstico, la caracterización de, del contexto. Guiar al grupo coordinador en la toma de decisiones, van a ser generadores de información técnico-científica que permita hacer una movilización de recursos, una toma de decisiones en cuanto a las estrategias que se vayan a seleccionar para la gestión de los residuos. También este grupo técnico propone programas y proyectos, evalúa los PEGIRs y proponen la actualización y consolidan los informes que tienen que ser entregados a las autoridades. Entonces, ¿cómo se va a dar la construcción de la línea base? Aquí en esta resolución nos va a mostrar unas matrices que van a ser orientadoras y nos van a permitir hacer esa caracterización del municipio o de la empresa. Entonces vamos a tener un conjunto de parámetros base. Esta línea base realmente es la determinación del estado actual de la gestión integral de residuos, que va a permitir una toma de decisiones y la formulación de los programas y las estrategias. Em, ¿Qué se hace en este proceso? ¿Qué es importante? Entonces esto va a tomar mucho en cuenta la legislación, por supuesto, todo el marco legal que se debe manejar en el municipio o en la empresa. Va a tener que hacer estudios de campo, una toma de muestras que sean estadísticamente representativas y confiables. Se va a tener que hacer una caracterización de las poblaciones a las cuales va dirigido este PEGIR, ya digamos en la parte de recolección de residuos, entonces se tiene que tener un conocimiento demográfico de cuántas personas habitan por domicilio, cuál va a ser el volumen de residuos que estos van a generar, cuál va a ser el contenido de esos residuos que se generan, para con base en eso hacer una planeación de los procesos de gestión. Y también es importante conocer las condiciones topográficas, las condiciones viales de la zona a la que se va a ir a hacer las actividades de recolección de residuos, si, para determinar los horarios, las microrutas y las macrorutas, para conocer cuáles van a ser esos tiempos perdidos, los tiempos de movilización de un lugar a otro, porque lo que se busca principalmente es optimizar estos procesos. Entonces, estas muestras van a ser tomadas durante 7 días, se tiene que hacer un cuarteo, un análisis técnico de la composición de esos residuos, ¿verdad? Bueno, en ese trabajo de campo se tiene que hacer también en diferentes condiciones geográficas. Esto es muy importante y debe ser tenido en cuenta. Y para determinar la producción per cápita de esta población a donde nos vamos a dirigir a hacer la recolección. Bueno, cómo se da específicamente esta ruta? Entonces, primero se va a hacer todo el estudio de los parámetros base dado por las matrices que se proponen en la resolución. Las proyecciones tiene que ver con cuánta población, cuál va a ser la tasa de crecimiento poblacional y de crecimiento en las actividades económicas y de generación de residuos per cápita. Después de tener toda esta información, ya se va a poder tener un análisis de cuáles son las principales problemáticas o cuáles son los temas en los que el PEGIR se tiene que enfocar en esa zona, y se hace una priorización de esos problemas. Con base en esta priorización se van a hacer una propuesta por parte del grupo técnico de algunas alternativas que van a ser evaluadas. ¿De acuerdo? Después de tener los problemas, entonces eso va a permitir que se definan los objetivos y metas. Entonces estos objetivos pues van a estar enmarcados en un horizonte de tiempo, van a ser medibles, tienen que tener unos indicadores para hacer seguimiento de cuál ha sido su cumplimiento y cuáles estrategias deben reformularse
o cómo se debe actuar ante situaciones inesperadas o, por ejemplo, aquellos aspectos que no fueron identificados cuando se elaboró la línea base. Entonces tenemos el planteamiento de un árbol de objetivos a partir de los problemas. Los objetivos tienen que garantizar, y este va a ser el enfoque del PEGIR, de que haya cobertura y calidad en el servicio de aseo, que los procesos de disposición final pues estén conforme a toda la legislación ambiental y a los principios y objetivos de la política. Se enfoca en la cultura, el aprovechamiento, el impacto en la salud, el ambiente, la reducción de los gases de efecto invernadero, gestión del riesgo, economía a escala, participación, fiscalización y sostenibilidad, que bueno, es de lo que ya hemos venido hablando. Los objetivos tienen que ser realistas, tienen que ser eficaces, tienen que ser prospectivos, ambiciosos también, coherentes, cuantificables, efectivos. También aquí como vemos en el cuadro que tenemos al lado derecho, es una herramienta que nos va a proponer la resolución para que, digamos, pueda facilitar y pueda también de alguna manera estandarizar los PEGIRs. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es lo que nos sigue después de formular los objetivos, son los programas y los proyectos que se van a proponer. Entonces, este grupo técnico, después de todo el diagnóstico hecho y de tener claros cuáles van a ser los objetivos, y entonces se va a pensar unos programas y unos proyectos que pueden ser ejecutados para cumplir estos objetivos del PEGIR y que estén enmarcados dentro de la política. Entonces estas alternativas tienen que considerarse, obviamente, que cumplan con la legislación del país, que sean ecológicamente viables, que también sean financiera y económicamente sostenibles, que socialmente no generen inconvenientes, dado que sabemos que estos son temas sensibles con la población y se genera un conjunto de situaciones socioambientales en las cuales hay que entrar a negociar y a llegar a consensos con la comunidad, porque también se puede entrar a violar el derecho a varios derechos que tiene la población. Bueno, entonces ya después de esto se van a seleccionar las mejores alternativas y se van a desarrollar específicamente los programas con su cronograma, con las actividades específicas que se van a realizar, los responsables, los indicadores, la manera en que se va a realizar el seguimiento, la manera en que se va a proceder ante situaciones inesperadas y cómo se va a dar este proceso de mejora continua en el marco del PEGIR. Bueno, hay quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto a algunas de las actividades o de los programas que van incluidos dentro del PEGIR. Entonces tenemos que uno de los más importantes es la recolección, el transporte y la transferencia de residuos sólidos urbanos. Esto va a depender de algunos factores, digamos, las decisiones técnicas tienen que ser basadas en las particularidades de la zona donde se vaya a realizar este proceso, porque de esto también va a depender cuáles van a ser las frecuencias. Es diferente si se está en una zona comercial donde el volumen es más alto, por ende debe haber una recolección diaria, o diferente va a ser en la zona rural, donde por lo general se implementan unos esquemas de recolección semanal, y en algunas otras zonas, dependiendo del volumen y de algunas otras características, van a ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Esto depende. ¿Qué es importante aquí en esta actividad? Conocer el tamaño de la población, el estado de las vías, cuáles van a ser las distancias que se tienen que recorrer, si se requiere o no una estación de transferencia de residuos, el costo, los costos por supuesto que van a ser muy importantes, va a ser el costo y el deterioro que se va a poder dar de los vehículos,
cómo es la topografía del lugar, cómo son las condiciones climáticas del lugar, cuál va a ser la frecuencia, como se mencionaba anteriormente, y los horarios en los que se va a hacer la recolección, cuál es el nivel de conciencia ciudadana que se tiene en caso de poder implementar, que es la idea, unos programas de separación de residuos, es a lo que se le viene apuntando también para hacer una recolección selectiva. Entonces tenemos los métodos de recolección, pues hay diferentes métodos de parada fija, que va a ser, las personas van a llevar sus residuos a un punto fijo, o otro va a ser el método de acera, donde cada quien lo deja frente a su casa, intradomiciliario, cuando hay un punto específico de recolección en el interior de edificios o donde hay, digamos, este tipo de conjuntos residenciales y por contenedores, que estos pueden ser fijos o pueden ser móviles. Algo también muy importante que nos va a determinar todo este tipo de información son las cuadrillas, que va a ser cuántas personas van a requerir en el vehículo y bueno, y todo lo demás, los recipientes que se van a tener que utilizar. Entonces resulta que las canecas y las bolsas tienen que tener unas condiciones técnicas, que va a ser evitar la filtración de líquido, que tiene que ser de un material resistente, que tiene que ser algo que está recubierto de una capa que evite que haya corrosión, dado que se generan lixiviados, que tienen que ser identificados con ciertos colores, porque existe una norma técnica que nos habla de este tema. Y otro tema importante son los vehículos recolectores, que tenemos diferentes categorías. Hay algunos con caja compactadora, hay otros con caja cerrada que no hacen esta compactación, algunos vehículos de caja abierta o volquetas, etcétera. Aquí en pantalla lo que estamos viendo son programas y proyectos que van a incluir este PEGIR. Entonces aquí vemos que tiene que haber un programa institucional de prestación del servicio público de aseo, un programa de recolección y transporte, lo que básicamente del que hablaba anteriormente y en el que profundicé los aspectos técnicos, un programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas. Entonces aquí lo mismo, se va a tener que un programa que designe cuánta gente va a haber disponible, una gestión de todos los implementos necesarios para hacer esta limpieza, unos protocolos que se van a tener que hacer y en general todas las actividades que competen a este programa. El programa de limpieza de playas costeras y ribereñas, digamos aquí en Bogotá no lo vemos, pero bueno, también es importante. El programa de corte de césped, poda de árboles, vías y áreas públicas. Aquí también se deben contar con unos protocolos, un componente técnico y demás actividades. El programa de lavado de áreas públicas, programa de aprovechamiento. Entonces aquí es donde hacemos directamente un link con las empresas de reciclaje y donde incorporamos a todo este esquema de laboral en el reciclaje. Programa de inclusión, el programa de disposición final, residuos sólidos, la gestión de residuos sólidos especiales. Entonces resulta que la manera en que deben manejarse estos residuos es a través de vehículos especiales, en horarios especiales. Bueno, es un esquema totalmente aparte de los residuos sólidos urbanos convencionales. En el área rural también se va a manejar un esquema distinto y el programa de gestión del riesgo. Entonces, en el cual a través de las metodologías para los planes de gestión del riesgo, entonces se va a tener que hacer una evaluación de un conjunto de aspectos en los cuales se va a poder determinar algunos escenarios de riesgo y con base en esto se tienen que generar unos planes de respuesta, hacer también organizar una logística en caso de que todo esto llegue a suceder, alguna explosión, alguna que se llegue a volcar alguno de los vehículos y genere algún impacto ambiental, eh, algún tipo de emisiones y demás.
Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo en pantalla, lo que les mencionaba anteriormente, creo que me anticipé un poco, pero básicamente estamos hablando de la parte técnica en la recolección y el transporte de los residuos y aquí estábamos hablando de los aspectos técnicos en cuanto a los elementos de disposición, ¿verdad? Bueno, aquí hablando un poco del micro y macro ruteo, entonces es importante primero hacer claridad de que el macro ruteo son los tiempos y movimientos entre el sector de prestación del servicio y las áreas complementarias. Esto, pues, por supuesto que tiene unos modelos matemáticos en los cuales matemáticos y geográficos también, en los cuales se va a hacer la planeación de esas rutas, porque nuevamente buscamos que sea ágil, que sea óptimo y pues que también evite el desgaste del vehículo. Aquí es importante que se tenga en cuenta para el cálculo de los tiempos, hay pues una fórmula en específica de la cual no voy a entrar en detalle, pero que sí nos va a incluir algunos tiempos muertos, el tiempo el que se requiere para hacerle una inspección y mantenimiento al vehículo, el desplazamiento al sitio de recolección, el desplazamiento al lugar donde, a la estación de transferencia o al lugar de disposición de los residuos, la descarga de los desechos, el tiempo en este lugar, el tiempo de regreso al garaje y de regreso al sitio de disposición final. Entonces, bueno, digamos que esto va a tener también aquí una labor de programación muy importante. El microrruteo lo que hace referencia es a los recorridos de los vehículos dentro del barrio o el sector a servir y pues que esto busca que sea óptimo y garantice el menor desgaste posible del vehículo con base en unos cálculos de rendimiento. Entonces estas rutas van a ser trazadas con ciertas como restricciones. Entonces, por ejemplo, una restricción es que el vehículo no tiene que dar giros en U, que la recolección tiene que ser por la derecha. El objetivo de la microrruta es que el sitio donde empieza la recolección, es que sea el sitio donde empieza la recolección más cercano al garaje. Y bueno, en general, pues son como unos aspectos técnicos muy puntuales que se deben tener en cuenta en el diseño del ruteo. Bueno, que va a ser importante y que son parámetros fundamentales en el diseño de estas rutas, va a ser, como se mencionaba anteriormente, cuántas viviendas existen y cuántas personas hay por vivienda, porque esto nos va a permitir tener una idea de cuál es la generación per cápita de volumen de residuos. La frecuencia, aquí también tenemos en cuenta la frecuencia, la capacidad del vehículo, el volumen que pueda tener el vehículo y el peso específico. Bueno, ahora ya para finalizar la presentación, entonces vamos a hablar de las alternativas de tratamiento de residuos sólidos. Hay muchas, vamos a tratar algunas de las que considero son las más importantes y que en el curso también trabajamos un poco. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de la alternativa de valoración energética. Digamos que esta puede darse en dos sentidos. Un sentido en el que se va a hacer un uso del combustible que se va a generar con con la descomposición que se va a dar de estos residuos, o la otra va a ser a través de una generación por vapor. Entonces es importante tener en cuenta que la valoración energética es una de las alternativas, digamos, como más deseadas, en las que más se quiere enfocar la gestión de residuos sólidos, dado que pues se quiere que sea económicamente viable. Entonces, en este sentido, digamos que va a ser una muy buena alternativa, dado que ya conocemos que estos residuos van a tener un calor latente que al ser liberado va a poder hacer una generación de energía eléctrica que va a poder ser utilizada
en diferentes operaciones o con diferentes propósitos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas que se tienen con este proceso de valoración energética? Entonces, por supuesto que se va a tener una reducción en el volumen de los residuos. Se va a tener disponible energía eléctrica para ser utilizada. Exige menores extensiones de terreno, la destrucción de materiales peligrosos, que eso también es muy importante en la parte de residuos tóxicos y peligrosos. La recuperación energética, bueno, como ya se había mencionado. ¿Cuáles son algunas de las desventajas que se van a tener con este proceso? Pues, bueno, va a generar unas emisiones que por temas de control de calidad del aire es importante tener en cuenta unos controles efectivos, va a requerir sistemas de medición de la calidad del aire y también adoptar algunas estrategias para reducir estas emisiones. Entonces puede elevar el costo, además pues de los conflictos socioambientales que pueden ser generados. Porque esto puede, digamos que la quema de estos residuos va a poder generar algunos materiales tóxicos que pueden ser cancerígenos, teratogénicos y demás, y afectar la salud humana y el ambiente e iría en contravención de los propósitos de la política. Em, bueno, entonces como se mencionaba, a partir del calor latente convertido en agua se va a generar esta corriente eléctrica. Esa recuperación energética se va a dar a través de la incineración o el combustible derivado, como lo había mencionado previamente. Bueno, los sistemas de control de partículas, porque esto puede generar, por ejemplo, dioxinas y furanos, que son compuestos clorados, que son tóxicos, que pueden causar cáncer, que pueden afectar el sistema reproductor de algunas especies, que afecta el crecimiento celular, es bioacumulable, entre otros, digamos, problemas que nos puede generar. Para esto se tendría que tener sistemas de filtros, precipitadores electrostáticos o otros sistemas de control. Bueno, pasamos a la siguiente alternativa. La siguiente alternativa es el reciclaje. Entonces, conocemos el reciclaje como un método de tratamiento en el que los materiales son utilizados como materia prima en otros procesos, pero pues que tienen que tener ciertas condiciones para que puedan ser utilizados. Entonces requiere una separación por tipo de material y algunas veces puede llegar a necesitar algunos procesos para adecuarlo para su utilización. Entonces vamos a tener diferentes dependiendo del material, si hablamos de papel, hablamos de plásticos, envases de cristal y aluminio, son materiales diferentes que se separan con unos criterios diferentes, tienen unos procesos diferentes y asimismo los sistemas deben ser creados. Bueno, entonces el reciclaje es usado como materia prima para la generación de productos nuevos. Se tiene que hacer un plan muy bien diseñado y técnicamente diseñado con base en las características del material para la separación, el procesado y la compra. El objetivo, pues básicamente es aumentar esa tasa de recuperación de estos materiales. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos en la parte derecha, como podemos ver los códigos de identificación de resinas de plásticos. Esto lo que nos hace una diferenciación, podemos hacer una identificación del tipo de plástico del que está compuesto
un material. Entonces, algunos ejemplos, el tipo uno que es el tereftalato de polietileno, lo que conocemos como PET, que es el material que se utiliza en los envases, se va a conocer con el tipo uno de material. Otro sería, por ejemplo, el LDPE, que es el polietileno de baja densidad, y este va a ser un tipo de plástico usado en bolsas de compra, bolsas de basura, en algunos embalajes. ¿De acuerdo? Cada uno de estos materiales, por su naturaleza y por la facilidad de tratamiento, tiene unas diferentes tasas de recuperación. Entonces, aquí tenemos una primera idea de cómo va a ser esa recolección y cómo va a ser esa separación de esos tipos de materiales. Y, por ejemplo, en los plásticos, digamos como el criterio de separación va a ser el tipo de resina que utilice, que eso nos lo va a dar el mismo producto, la separación en el tipo de resinas. Las botellas, los envases de cristal van a tener un criterio de separación por colores. El plástico, ya, bueno, como ya lo mencionamos, el papel básicamente no tiene un criterio de separación, pero digamos que sí va a ir aparte el cartón, aparte el papel y bueno. El aluminio, pues va, el criterio de separación es el tipo de metal del que está compuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar con eso? Por ejemplo, con el reciclado de los plásticos se va a buscar generar un tipo nuevo de productos como maderas plásticas, fabricación de vallas, revestimientos, muelles acuáticos o cualquier otro tipo de materiales diseñados que nos permitan hacer un reuso de estos materiales. Existen diferentes tipos de separación. Vamos más adelante, voy a mostrar un esquema de una planta de separación en las cuales se va a utilizar corrientes de Foucault, se van a utilizar unos sensores de lectura de color, va a haber otros con aire para la separación con aire, separación a través de magnetismo, separación a través de color y que esto, pues digamos, lo que busca es que esos materiales estén en el estado lo menos contaminado posible, porque hay algunas, digamos, algunos materiales que contaminan a otros y que impiden que estos puedan ser reutilizados en algún proceso. Em, bueno, por ejemplo, con los envases de cristal. ¿Qué podemos hacer con ellos? Hacer una trituración y esto puede ser utilizado para grasfal de pavimentación, para fibra de vidrio, abrasivos, entre otros usos que tiene. El aluminio reciclado. El aluminio reciclado de electrodomésticos o de algún otro material también nos va a servir para hacer una recuperación. Ahora vamos a pasar al aprovechamiento y disposición de los residuos de construcción y demolición. Este es importante y es una de las alternativas de tratamiento como muy valoradas también en la actualidad. Aquí hay un concepto o más bien una política también del Estado que se viene trabajando, es la construcción sostenible. Para una edificación ser considerada como sostenible, uno de los requisitos es que un porcentaje, aproximadamente del 10% de sus materiales sean reciclados, que estos pueden ser básicamente generados a partir del aprovechamiento de estos residuos de construcción, de estos escombros de construcción y demolición, que estos va a tener dentro de esos residuos se van a generar maderas, metales, yeso de paredes, hormigón, asfalto, entre otro tipo de materiales. Estos también van a tener que ser considerados en la gestión de residuos peligrosos, pero bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. El compostaje. El compostaje, digamos, sobre todo se enfoca en los residuos orgánicos
Como bien sabemos, esto pues son unos residuos que atraviesan un proceso de descomposición que en algunas ocasiones es aerobio, quiere decir con presencia de microorganismos y que utilizan el aire para esa descomposición o pueden ser anaerobios en los cuales el aire no está presente y son otro tipo de microorganismos los que van a venir a hacer una acción de descomposición. Producto de esto se va a generar metano, se van a generar algún otro tipo de subproductos. Entonces, ¿qué es importante en el proceso de compostaje? Hay unas variables de control que son importantes. Es importante conocer, y esto ya es un tema de microbiología, que el comportamiento o digamos el crecimiento de una población microbiana va a variar en función de la temperatura, del pH al que está expuesto, de la humedad, de si hay presencia o no de oxígeno, en caso de que sea aerobio, procesos aerobios o anaerobios, y también el tipo de microorganismo del que estemos hablando. Entonces aquí pues esa función la van a cumplir bacterias, hongos, entre otro tipo de microorganismos. Entonces, bueno, ¿cuál es la clave? La clave es que este compostaje pueda reemplazar de una manera, digamos, como muy fidedigna los fertilizantes para el suelo. Ese es, digamos, como que el propósito que se tiene con con el compostaje. Bueno, la reducción en la fuente. Entonces, la reducción en la fuente básicamente tiene que ver con las estrategias que previamente hablamos y que son, digamos, como las estrategias que están en la parte de arriba de la pirámide de prioridades y que busca que se haga un análisis de ciclo de vida, que se haga un diseño verde, que se utilicen los materiales más adecuados, que sean durables, resistentes, que cuenten con las características que permitan alargar la vida útil de un producto y también que reduzca la cantidad de recursos que se necesitan para ese proceso. Entonces, bueno, aquí hablamos extensión de la vida útil del producto, reutilización, reducción de la intensidad del material, el tratamiento, la eficiencia en la distribución y etiquetas ecológicas. Bueno, como les mencionaba anteriormente, entonces ahora vamos a hablar un poco de estas plantas de recuperación de residuos. Digamos que esta es una tecnología que se utiliza para la separación de los residuos. Como les mencioné entonces previamente, aquí vemos la separación de botellas por color, de plásticos por tipo de resina, de latas por tipo de metal que las componen, de papel y cartón y de residuos orgánicos para el compost. Eh, ¿Qué va a pasar con estos materiales? Entonces, dependiendo del tipo de material, se van a aplicar procesos como el cribado, el triturado, el aplastamiento, granulado, embalado y va a haber algunas labores de inspección de calidad para verificar que no haya una contaminación cruzada y que efectivamente ese material pueda ser utilizado. Em, bueno, entonces ahora vamos a continuar. Otra pues de las opciones de tratamiento, por supuesto que es el relleno sanitario, que es un lugar que cumple con unas condiciones técnicas en las cuales se puede hacer una disposición de esos residuos sólidos. Tiene una capacidad que está definida en volumen y también un estimado en un periodo de tiempo. ¿Cuáles van a ser algunas ventajas? Inicialmente tiene un costo bajo y un costo bajo de mantenimiento. Se puede hacer una adecuación paisajística y se pueden generar unos procesos de entretenimiento pasivo. Genera empleo, genera energía
y pero tiene desventajas, que la adquisición del suelo con estos propósitos es muy difícil, se generan problemas socioambientales, el riesgo digamos, el manejo que se le dé también es alto. Bueno, entonces aquí finalizo la primera parte de la presentación de residuos sólidos. Muchas gracias.